Amén. Vayamos, mis hermanos, juntos a Santiago, si es que no están allí. Santiago, ya la parte final, Santiago 5, versículos 13, y vamos a estar de allí en adelante en lo que la palabra de Dios nos dice. Padre, no aceptamos un no como respuesta. Esa es la frase que una cantante pronunció cuando otro cantante cristiano estaba enfermo de una, valga la redundancia, una enfermedad terminal. Y ella pronuncia estas palabras en una señal de declaración de fe, diciéndole al Señor que no aceptaba un no como respuesta. Tú lo levantas y no acepto ningún otro veredicto sino ese. No viene al caso que yo diga el nombre de esa cantante, no viene al caso que lo diga, probablemente algunos ya lo sepan, pero no es el punto la cantante en sí misma, sino que declaraciones como esas son dadas continuamente entre creyentes, entre algunos que verdaderamente lo son y algunos que probablemente no lo sean. Pero incluso creyentes genuinos que han entregado, rendido sus vidas al Señor, pronuncian declaraciones como esta: Señor, lo declaro. Señor, profetizo que esto va a ocurrir. Señor, yo, ¿qué otra manera se dice? Declaro, decreto, proclamo, no sé de qué otra manera lo expresan, pero continuamente creyentes emplean e incluso textos como este que tendremos aquí en Santiago, lo toman como ejemplo, sobre todo la llamada aquí oración de fe, que produce algo, lo toman como trampolín para hacer una exigencia al Señor. ¿Cuánto osadía realmente cuando se hacen este tipo de cosas? Muchos de ellos, repito, son creyentes, pero no tienen el conocimiento o el entendimiento sano de las Sagradas Escrituras. Y por eso terminan haciendo estas cosas. De hecho, mis hermanos, yo quisiera preguntar, no esperando sus respuestas inmediatas, pero ¿cuántos de nosotros o cuántos de los aquí presentes no oraban de esa manera? ¿Cuántos de los aquí presentes no era esta fórmula la que empleaban al orar? Señor, declaro, decreto, proclamo. Señor, es ahora, es aquí y ya. Señor, no saldremos de este lugar si tú no respondes. Señor, esa persona se levanta en el nombre de Jesús. ¿Cuántos no oraban de la misma manera? Y hoy han tenido un entendimiento de la palabra del Señor que no sucede nada si no es por la voluntad de Dios mismo. De hecho, vemos ese ejemplo en Cristo, quien le pide al Padre: Señor, si es posible, quita de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos en Cristo el ejemplo incluso mientras él oraba, que dice que ese día, estando orando en el huerto de Getsemaní, era tanta su situación, era tanta la pasión, tanto el asunto que lo embargaba, que decía que lloraba, que sudaba como gotas de sangre. Y aún en ese medio de esa intención, él pudiendo querer pasar ese asunto, él dice que no se haga la voluntad de él, sino la del Señor. Nosotros en nuestro estudio, mis hermanos, en esta noche en Santiago, hablaremos del asunto de la oración. Si bien lo han visto ustedes en la imagen que se ha enviado, tenemos devoción al orar, o devoción mientras oramos, también pudiera verse. Y probablemente, mis hermanos, si usted leyó ya el texto, se dio cuenta que la palabra oración de una u otra manera está en todos los versículos que estaban allí. De una u otra forma estaba allí la palabra oración: oren por otros, o cuando canten, cuando estén alegres, canten al Señor. Y todo ese asunto está involucrado en el contexto de orar, de llevar nuestra circunstancia ante el Señor. Pero, mis hermanos, nosotros pudiéramos pensar que aquí la oración vamos a estudiarla desde la perspectiva de toda la Biblia. Lo que vamos a hacer es estudiar la oración, pero desde lo que este texto nos da como contenido, ¿sí? Porque tenemos muchos otros textos que nos hablan de la oración y pudiéramos desglosar si estuviéramos estudiando como tal el tema de la oración. Pero no, vamos a estudiar Santiago, esta porción que él nos da, y qué dice él aquí acerca de la oración y qué dice ahí de las cosas que está incluidas en este texto. Recordemos que Santiago lo que ha hecho hasta el día de hoy, o bueno, de todo lo que hemos visto,
básicamente hay una declaración que es sólida en esta carta, y es que la fe sin obras es muerta. Y nosotros hemos visto que constantemente Santiago llama a la acción, por eso le hemos puesto esta carta de devoción en acción. Él continuamente nos llama a hacer algo, que el creyente no es alguien que está allí como muerto, como que no se puede mover ni puede hacer nada, sino que el creyente es desafiado a hacer cosas, porque aquel que ha creído, también hay unas obras que el Señor ha preparado de antemano para que anden ellas, de tal manera que nosotros que creemos en el Señor, se nos pide una manera de vivir. La oración también tiene un sentido y una forma de realizarse, algo que nosotros pedimos, y no se trata simplemente de que hacemos la oración para obtener un beneficio, sino que es parte de nuestra vida cristiana. Yo quiero presentar, mis hermanos, que básicamente de las cosas que ha colocado, que ha puesto Santiago a lo largo de la carta y que nos ayuda a entender el propósito de este texto, es que Santiago básicamente lo que ha hecho es que en la vida cristiana, en el tema de Dios salvarnos, en todo este trasegar, entonces transitar, hay un Dios que salva, pero hay un creyente que camina. Si bien Dios ya nos ha salvado, y como lo hemos visto comúnmente o muchas veces, nosotros en posición ya somos salvos, pero aún esa salvación no ha ocurrido, ¿no? Pero en este proceso nos estamos santificando. Entonces, básicamente lo que el autor está colocándonos también es cuál es mi rol en la santificación. Si bien Dios es el quien pone el querer y el hacer, Dios ha dado en su palabra cómo deberíamos andar. Lo que intenta hacer Santiago continuamente es hacernos ver cuál es mi rol, cómo yo debería estar involucrado, que mi sí sea sí, mi no sea no, que de mi boca no salgan dos cosas distintas. Él nos llama a muchas otras cosas que son de acción, de hacer. Y en este caso la oración también tiene un rol donde es mi parte en la oración. Dios es quien se encarga de responderla conforme a su voluntad, pero de mí se espera que yo ore. ¿De qué manera hacerlo? Bueno, Santiago va a involucrar aquí una palabra que muchas veces se nos escapa o que perdemos de vista, y es que para orar tenemos que orar con fe. Eso es lo que yo tengo que hacer mientras oro. Yo oro con fe, pero no por mi fe se va a dar lo que Dios quiere hacer, sino que Dios responde conforme a su voluntad, pero de mí se espera que yo haga esto. ¿Se entiende la idea? Santiago nos ha dicho, tienes que vivir de tal manera, pero Dios es quien coloca ese querer y ese hacer en mí, pero yo tengo que vivir esto. Son las dos cosas sucediendo al mismo tiempo, la soberanía de Dios, y nosotros somos responsables y tenemos que en fidelidad andar con el Señor. Mis hermanos, como he dicho, no es una intención en esta enseñanza hablar solamente de la oración y de todo lo que involucra la oración. De hecho, tendríamos que ir a toda la Escritura para estudiar acerca del tema. Vamos a estudiar acerca de lo que Santiago aquí nos dice. Nosotros tenemos otros textos, por ejemplo, Jesús en el Sermón del Monte, donde se nos habla de la postura, quizás incluso del lugar para la oración, de dónde deberíamos hacerla, habla de un lugar secreto, y esa es oración privada de lo que Jesús está hablando en el Sermón del Monte. Pero también encontramos textos como en Primera de Juan, cuando se nos dice que nosotros debemos orar conforme a su voluntad. De hecho, el mismo Santiago nos ha dicho que no recibimos porque no pedimos conforme a esa voluntad del Señor. Pero ahora nosotros vamos a ver la otra perspectiva de la misma oración. Nosotros cuando oramos debemos hacerlo con fe, creyendo que el Señor tiene el poder para obrar en lo que nosotros estamos rogando. No es una oración fría, no es una oración calculada, no es una oración donde simplemente decimos, toca orar. No, es una oración donde la cual nosotros sabemos a quién nos estamos dirigiendo en oración y en quién descansa nuestra vida y nuestras circunstancias cuando nosotros estamos orando. Habiendo dicho esto como manera de preámbulo, de introducción, mis hermanos, vayamos a nuestro texto. Santiago 5, versículo 13, versículo 14. En estos versículos, mis hermanos, vamos a encontrar unas preguntas. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Este texto, mis hermanos, es uno de los más, se tiende mucho a tergiversar, se tiende mucho a sacar de su contexto y se tiende mucho a dejar de lado el contexto en sí mismo de lo que está hablando
Santiago. Santiago le está hablando, recordemos, que también nos hizo el recordatorio el hermano Juan Camilo la semana pasada. ¿Qué nos dice? ¿A quién le está hablando él? Al principio de la carta, ¿a quiénes se nos dice que le está hablando? A las 12 tribus. O sea, podríamos decir que tiene que ver con un contexto de gente que conoce el contexto judío. No está hablando de gente que no conoce el contexto. Y eso es clave para ver por qué él algunos elementos los menciona aquí y allá y que a nosotros nos pudieran parecer raros. Ahora, durante toda la historia de la iglesia no ha habido un consenso total acerca de lo que algunos detalles aquí significan, de tal manera que en esta noche no podemos pretender que ahora yo voy a ser el que va a traer la luz completa acerca de esto. No obstante, en lo que sí podemos decir, mis hermanos, es el propósito principal del texto. El propósito del texto es llevarnos a que como cristianos oremos. Ese es el propósito principal. La palabra orar está en casi todos los versículos aquí presentes. Y si usted hace el ejercicio y la sigue, se va a dar cuenta que oración está involucrada en esta porción bastantes veces. ¿Qué nos dice nuestro texto primeramente? ¿Sufre alguien entre ustedes? Recuerden que Santiago cuando inicia, desde el capítulo 1, él empieza hablando del sufrimiento. Él empieza a notar el sufrimiento y ya está en la parte final. Así que está uniendo básicamente lo que al principio hablaba del sufrimiento, que no se escapa de la vida del creyente, y aquí al final nos está diciendo, yo sé que sufren, él está hablando del sufrimiento desde el principio, al final lo termina uniendo y dice, ¿sufre alguien entre ustedes? Evidentemente todos vamos a decir, sí, claro que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Dame la solución al sufrimiento. Ora. Ora. Mis hermanos, cuando un hermano le diga a usted, hermano, ¿por qué no oramos? Usted no se sienta como, ya lo hice. Y perdóneme si yo a veces soy muy expresivo en las cosas, a veces forma parte también de cómo soy, pero mis hermanos, es que a veces nosotros somos como un niño. Cuando uno le dice a un niño, tienes que hacer esto, ya me lo puse, ya lo hice, porque el niño quiere como una respuesta rápida y nosotros crecemos y seguimos con esa misma deseo, que las cosas se hagan enseguida. Y cuando le decimos a un hermano, vamos a orar por ello, otra vez orar. Parece que eso no funciona. Y Santiago está diciendo ante el sufrimiento, ora, que haga oración. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. Ahora, ¿está alguien alegre? Ese no va a orar. El texto nos dice que cante alabanzas. Y de cierta manera, mis hermanos, el cantar alabanza, si usted hace el ejercicio en las canciones que aquí cantamos, son declaraciones y expresiones acerca de quién es Dios. Se las estamos dirigiendo a Dios. En un sentido, es una oración con música. De tal manera que lo que está diciendo el autor es que el que está alegre no deje de orar. Exprésele al Señor su gratitud. Exprésele al Señor una alabanza por lo que Él se siente o está gozoso, está lleno de alegría. Pero si alguien está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Ya llegaremos a la parte de la unción que nos menciona aquí. El texto nos menciona que si alguien está enfermo, llama a los ancianos. Recordemos que los ancianos son los pastores, obispos, ¿sí? Son los líderes, los pastores que Dios ha levantado en este contexto de iglesia local. Y estos hermanos, cuando estén enfermos, llamen a los pastores para que oren por ellos. Yo no creo, mis hermanos, de hecho en esto quizás están más unidos los autores y creo que es así, no creo que sea simplemente de una circunstancia tal vez pequeña, tal vez aquí lo que nos está tratando de ver el autor es que hay sufrimiento por doquier y por eso invita a los cristianos a orar, pero en algunas circunstancias particulares, como unas enfermedades particulares, requieren de que incluso los líderes, aquellos hermanos que se supone que son más devotos o piadosos al Señor, estos hermanos sean usados por el Señor para que puedan ministrar a través de la oración y ir a estos hermanos, orar y presentarlos ante el Señor. De tal manera que no creo que simplemente se trate, pastor, tengo dolor de cabeza, ¿qué hago? Venga, ore por mí a la casa. No creo que se trate de eso, porque el autor está diciendo al principio que el sufrimiento existe cuando nos dice, si sufres, ve en oración. Pero cuando nos habla de una enfermedad, parece indicarnos que ya es una circunstancia muy adversa, una enfermedad realmente que lleva a la persona a ser considerada. Necesitamos involucrarlos a los demás. De hecho, nosotros oramos por ello, pero nos incluye algo muy particular, mis hermanos. Y es que nos dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Esta frase
es muy también tergiversada en nuestros tiempos cuando las personas toman, bueno, aquí tengo un alcohol, toman una botellita así y lo untan en sus manos, a veces llaman a personas al frente para orar por ellos. Algunos, de hecho, podría ser incluso es lo que toman los católicos romanos para aplicar lo que en su tiempo, no recuerdo cómo se llama ahora, pero en su tiempo se conocía como la extrema unción, que es cuando la persona ya está a punto de fallecer y iban con aceite, lo ungían y oraban por ellos para entregar su alma al Señor. Y nosotros vemos que en nuestros contextos evangélicos lo que se emplea es que aquellos que están enfermos se les unge con aceite, se ora por ellos, se hace declaraciones de fe y se le ruega al Señor, que yo creo que más bien se le obliga al Señor, como si pudiéramos hacerlo, ¿no? Pero digo que es la manera como se siente esa oración o como se ve, para que levante esa persona, porque al final hemos seguido una fórmula donde lo hacemos con fe, incluimos a los ancianos e incluimos el aceite. Recordemos que él está hablando en un contexto de personas que entienden y que tienen un uso común del aceite. ¿Recuerdan ustedes en la parábola del buen samaritano? ¿Qué es lo que emplea la persona cuando éste está herido? Toma el aceite para curar sus heridas. Toma el aceite para poder tener esa persona. El aceite se utilizaba también como un elemento sanador. El aceite se utilizaba como un elemento donde las personas lo aplicaban a las heridas o lo aplicaban a las personas enfermas para curarlas o para que fuera simplemente un elemento de lo que incluía dentro de lo que se usaba comúnmente para una persona que estaba enferma. También, mis hermanos, y aquí algunos se inclinan sobre eso, lo que hacían era tomar el aceite. Recuerden los sacerdotes que se hacían, el aceite era para apartar a esa persona como que había sido elegida como profeta del Señor, o en el caso de David, recuerden cuando fue apartado él para ser rey sobre Israel y fue ungido también. Algunas personas se inclinan a pensar que también nosotros pudiéramos, si llegáramos a usar estos elementos, es para decir, esta persona está siendo apartada por el Señor para tener un trato especial con él a través de esta enfermedad. No sé si sea realmente la mejor uso, me parece que es muy rebuscado de la solución de este texto, pero yo me inclino a pensar, mis hermanos, si no es algo aquí que podamos decir, por eso digo, hay tantas versiones acerca de esto, pero realmente creo que el autor está empleando algo que es común del tiempo para él orar por eso, utilizando, nosotros oramos y sanamos a la persona y utilizamos el aceite, pero él no está enfocándose en el uso del aceite como tal. ¿Cuál es el propósito del autor aquí? ¿Qué he dicho? La oración, pero nos distraemos por el aceite. ¿Será que entonces, Pastor Alejandro, cuando vayamos a orar, tenemos que tener una botellita de aceite? El aceite más es un tema curativo. Exactamente. Exactamente. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Es un tema donde era un elemento que se empleaba, gracias hermano, un elemento que se empleaba o un elemento, sí, que se empleaba en el uso cotidiano de ellos para sanar a los enfermos. Así que de tal manera lo que está diciendo es vayamos con esto, pero nuestra fe no está puesta en ese elemento. Lo que estamos pidiendo a la gente no es que usen ese elemento, sino que oremos. Simplemente está pasando por aquí algo que es parte de su práctica y es algo común. Ahora, mis hermanos, nosotros encontramos que luego el versículo 15 es algo que se ha descontextualizado. Si la parte anterior del aceite también ha pasado eso, el versículo 15 usualmente es el que nos da declaraciones como la que al principio decía. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. El énfasis de Santiago, mis hermanos, tiene que ver con mi determinación, pero no con la garantía. Explico. Tiene que ver con mi determinación. Yo debo determinarme a orar con fe por las cosas. Pero que yo ore con fe, no está diciendo Santiago que es la garantía para que las cosas se den u ocurran. ¿Se entiende? Es determinación, no es garantía. Mi determinación es orar con fe. Yo oro con fe. La oración de fe sanará, restaurará al enfermo. Dicen otras versiones, sanará al enfermo. En una lectura rápida nosotros podríamos decir, nos está diciendo el texto, ora con fe y el enfermo será sanado. Ok,
Apliquemos lo mismo a cómo continúa el texto. Ora por el pecador, ora por aquel que tiene pecados. ¿Tú puedes proporcionar que esa persona, sus pecados sean perdonados? Pregunto, si yo digo, Señor, fulano de tal que no te conoce, Señor, yo perdono sus pecados, Señor, y a tú lo has perdonado, ¿usted oraría de esa manera? Jamás, porque tú dices, blasfemo, yo no tengo el poder para perdonar. Y de pronto, ¿por qué de repente si tienes el poder para sanar? ¿O por qué las personas creen que si tienen el poder para sanar, para decir, declaramos, Señor, que es sano y se sana? ¿Se dan cuenta que el texto nos dice, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará? Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Se está hablando en el mismo contexto de oración. Oramos por esa persona por sus pecados, pero yo no soy el que produzco el perdón por sus pecados. ¿Quién es el que le perdona? El Señor. Y si oro por esa persona con fe de que el Señor la restaure, ¿quién es el que la restaura? El Señor también. Pero el autor se encarga también de hacernos una conexión entre la enfermedad y el pecado. No podemos perder de vista ese asunto tampoco. No quiere decir eso que todas las personas que se enferman es por causa del pecado. Tampoco podemos decir que los que están enfermos no sea por causa del pecado. Hay personas que se enferman por causa de su pecado, por no haber cultivado una sana costumbre en su alimentación, por ejemplo, o en el uso de algunas cosas que han dañado su salud. Por ejemplo, una persona que es un fumador activo, evidentemente está siendo desobediente y está usando alguna cosa. Sí, mi hermano. No. Ok. No toda enfermedad es por causa de un pecado Ah, personal. ok. Pero Bueno, toda enfermedad es por causa de pecado. sí, bueno, en el sentido general, ya aplico lo que tú quieres decir, exacto. Bueno, si nos vamos nosotros a lo que sucedió en la caída del hombre, evidentemente la razón del por qué nosotros estamos deteriorados y este mundo está así, evidentemente por causa del pecado. Me refería, o lo que está diciendo, y gracias por la aclaración, es a un pecado en específico. No podemos decir, si una persona tiene cáncer, ¿qué pecado está ahí? Vamos a darle liberación porque algún pecado ocurrió. Me refería a eso. Gracias por la aclaración para poder también dar claridad al tema. No obstante, mis hermanos, sí existe algunas razones, de hecho en la escritura lo vemos, algunos están dormidos o muertos entre ustedes. Cuando vemos en el tema del contexto de la cena del Señor en Corintios, vemos que él dice que algunos están enfermos por el pecado. Da esa claridad, pero no quiere decir que todos. Ejemplo, Job. Job no fue por un pecado, que él particularmente fue enfermo por eso. Él estaba enfermo y realmente fue parte de un trato del Señor y de también lo que el Señor está obrando allí en la vida de ese varón. Mis hermanos, lo que nosotros sí podemos decir es que hay una relación, en el sentido de que hay una relación de un pecado en específico con la enfermedad. Es en lo que el autor aquí está diciendo. Recuerden ustedes cuando Jesús oró por el paralítico, si no estoy mal, y el Señor le dice, tus pecados te son perdonados, ahora levántate y anda. Estoy parafraseándonos lo que dice el texto, pero el Señor le habla del perdón de los pecados. Y luego le habla que sea levantado y ande. ¿Será que entonces toda persona que está enferma tiene que ver con una condición de su pecado, específicamente un pecado? Lo que nosotros no podemos negar, mis hermanos, en esta relación entre una cosa y la otra, es que no puede haber una sanidad real, una sanidad de una persona si solamente pensamos en su parte física. Una sanidad para una persona no puede simplemente involucrar una parte de su ser, cuando realmente lo que el Señor vino a hacer fue principalmente a sanar a estas personas en su condición, en su peor enfermedad, que es el pecado. De tal modo que cuando el autor aquí nos menciona también esto, involucra este asunto de los pecados, porque realmente nosotros, esa es la mayor enfermedad que tenemos. Nosotros también podemos ver, mis hermanos, cómo continuamente en la Escritura encontramos esas declaraciones de Cristo que por la falta de fe las personas tampoco recibieron o no ocurrió milagros, por ejemplo. Recordarán que Jesús, si no recuerdo ahora el nombre de la ciudad, pero Jesús dijo, en tal ciudad no hice realmente muchas cosas, muchas señales, milagros, por su falta de fe. De tal manera que nos involucra desde nosotros, nuestra cuota, mis hermanos, es orar con fe. En la oración, desde mi perspectiva, es orar con fe. Eso no es garantía, es simplemente determinación. Yo me determino a orar creyendo que yo le oro a mi Padre puede hacer esto, pero no se basa en mi oración, sino en su respuesta conforme a su voluntad.
pero mi determinación es hacerlo. Una vez nosotros dimos una frase en la cual estamos convencidos que nosotros debemos predicarle a otros como si la conversión de esa persona dependiera de mi predicación. ¿Quién es el que va a salvar a esa persona? Es el Señor. Pero desde mi perspectiva, yo me voy a involucrar a tal punto, Señor, yo quiero ser fiel a ti, yo quiero orarte a ti, yo quiero clamarte a ti de manera fiel. Ahora, cuando oro, es también el mismo asunto. Yo oro como si lo que va a ocurrir dependiera de mí, pero yo sé que no depende de mí. Pero mi determinación es, Señor, oro con fe porque creo que tú puedes hacerlo. Pero mis hermanos, no depende absolutamente de nosotros. No obstante, el Señor, al igual que en la predicación, ha determinado que sea a través de la predicación que se salven los hombres, y vemos por las Escrituras que también a través de las oraciones que el Señor ha determinado obrar. De tal manera que nosotros al final, cuando oremos con una persona por fe y esa persona se sane, vamos a poner el ejemplo, oramos con alguien por fe y se sanó, debemos reconocer que no fue por nuestra fe. Sí, hoy que estaba con fe hoy, sentí una cosa que pareció electricidad, que me quemó. No, se trata de que recordemos a quién clamé yo por fe, para que cuando eso suceda, si es un milagro que tú puedes decir, definitivamente aquí fue el Señor con su poder que obró, tú puedas llegar a decir, Señor, como dice el salmista, que nos dice, Él es quien perdona todos tus pecados, quien sana todas tus dolencias. No está diciendo ese texto que Dios va a sanar todas las dolencias, sino que cuando sean sanadas las dolencias o las enfermedades, yo poder decir, todas estas que tú sanaste, todas estas que fueron sanadas, fuiste tú quien las sanó. Esa es mi declaración por fe, con fe. Mis hermanos, el texto aquí nos desafía a considerar nuestras oraciones, mis hermanos. Esto debe sacudir fuertemente nuestra actitud fría de orar, donde exageramos en que creemos mucho acerca de la voluntad de Dios. Es que yo descanso en la voluntad de Dios, por eso, Señor, yo voy a orar, Señor, pero tú eres quien obra. De tal manera, Señor, que oramos creyendo en que tú tienes el poder para levantar a fulano y ya. Exageramos en el conocimiento acerca de la voluntad de Dios. De hecho, criticamos muchas veces a aquellos que exageran en sus declaraciones de superfe. Esos que declaran y que hacen ciertas cosas. A esas personas vemos, eso no se tiene que hacer. Pero no dejamos de ver hacia nosotros, a mirar nuestras declaraciones de poca fe. Declaraciones donde realmente no oramos creyendo al Señor, sino que oramos donde decimos, Señor, hágase tu voluntad y punto. Cuando la Biblia nos anima, mis hermanos, a que oremos creyendo, a que oremos nosotros. Y no estoy hablando, miren que en ningún momento he hablado de fórmulas de cómo debe orarse hasta con fe. Simplemente estamos hablando de orar con fe. No estoy diciendo, para orar con fe tiene que pegar 3 gritos y 2 alaridos para que se sienta que estás orando con fe. No estamos hablando de eso. Pero el que ora debe orar creyendo de que el Señor tiene el poder para hacer lo que estamos al final rogándole al que haga. Deberíamos examinar entonces nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque luego el autor nos habla de un mandato, versículo 16. Por tanto, ¿qué hacemos? Confiésense sus pecados unos a otros. Recuerden que él está vinculando la oración junto con la condición de pecado. ¿Qué nos está diciendo? Confiésense unos a otros sus pecados. ¿Qué más dice que tenemos que hacer? Versículo 16. Oren unos por otros para que sean sanados. Ahora nos damos cuenta que el autor no solamente está llevando acerca de los ancianos, está hablando de la iglesia. Unos por otros oren para que sean sanados. No nos está diciendo eso, mis hermanos, que si oramos los unos por los otros, entonces van a ser sanadas todas nuestras enfermedades. Lo que nos está hablando, mis hermanos, es que tú y yo tenemos que orar los unos por los otros. Cuando nosotros recibamos esa sanidad por parte de nuestro Señor, nosotros podemos saber, reconocer que fue Él quien la produjo y que Él empleó el medio que Él haya querido utilizar. Una pastilla, una inyección, un tratamiento médico, un masaje, no sé, cualquier método terapéutico, curativo que se haya empleado el Señor. Simplemente algo donde no fue empleado necesaria una cirugía, pero el Señor sanó. Lo que sea el método que Dios emplee es conforme a su voluntad. Pero nosotros oramos los unos por los otros, confesándonos los pecados unos por otros. Es algo que usualmente no se tiene en cuenta, no es un confesionario abierto donde en una consejería el pastor se sienta y espera escuchar, hermano, dime,
hermano mío, ¿qué es lo que te ha pasado? Yo hice 3 pecados, tal cosa. Bueno, vete allá, hazte una oración de 15 minutos. Ya no es Padre Nuestro y de 3 Ave María, simplemente date unos 10 minutos por tu pecado de penitencia, 10 minutos. Tú, 3 horas. No se trata simplemente de evaluar pecados. Se trata de la costumbre de que nosotros sabemos a dónde tenemos que ir. El asunto de la confesión de pecados no es para crear el ministerio del chisme dentro de la iglesia y ver cómo están las personas allí. Este es más pecador que otro. No. Esta frase está en el contexto de la oración. Mi hermano, ¿con qué estás lidiando? Hermano, vayamos juntos al Señor en oración. E incluso esa sanidad aquí no es solamente una sanidad física, sino también una sanidad del alma. Hay muchas personas entre nosotros que están padeciendo por causa de un pecado. Hay personas, ¿cómo? Por no confesarlo. Y por no confesarlo. ¿Qué nos dice el autor? Ahora que mencionas eso. ¿Qué nos dice el salmista? Que mientras no confesó, sus huesos se secaban. ¿Cómo se sentía él? Tenía una aflicción física, pero lo que lo estaba produciendo esa aflicción física no era algo físico. Era su circunstancia de pecado. Mientras callé, se secaban mis huesos. Confesé mis pecados, encontré sanidad. Entonces, a veces, mis hermanos, nosotros nos debemos dar cuenta que la confesión no es simplemente ante el Señor únicamente, sino que hay pecados con los cuales estamos lidiando que nos va a ser de gran ayuda y bendición el unos a otros estar afirmándonos, amonestándonos continuamente. Dime, mi hermano. Y creo que hay un propósito detrás de eso. Uh-huh. Y es que los hermanos están para alentarnos. Si he caído en un pecado, Uh-huh. o sea, yo no espero acudir a no creyentes, a mi buen compañero de trabajo. Si yo caigo en pecado, ¿a quién debo acudir? A mis hermanos. Amén. Y asimismo, yo espero que cuando yo sepa de las debilidades de mi hermano, yo pueda estar pendientes de esa persona. Entonces, la palabra de Dios es sabia y hay una razón por la Uh-huh. cual nos alienta a confesar los pecados. Eso no quiere decir Amén. que todos los pecados ahora deben ser expuestos delante de toda la congregación. También debemos ser sabios a quien decirle. No es la primera Total. persona que entra, no sé, el domingo llega una persona nueva y confesarle nuestros pecados. Para eso hay personas maduras en la fe. No necesariamente tienen que ser solo los ancianos, pero sí considero que deben ser personas sabias y que tienen la finalidad no de humillar o aplastar, Uh-huh. sino al contrario, restaurar a la persona. Entonces creo que aquí también vemos en la práctica lo que es eso de estar velando los unos por los otros. Así es. Y como adicionando todo esto, en la línea melódica de esta epístola, él nos llama a que nuestra fe esté actuando. Uh-huh. Y la pregunta que me surge y quiero también hacer es, ¿qué tanto oramos? Porque Uh-huh. incluso se da por entendido que la persona que es creyente Ahora. debe orar. Esa Y era la conclusión, pero dale. listo. Cierro entonces micrófono. La tenía formulada de otra manera, pero era básicamente una conclusión así. Gracias, mi hermano, porque también eso ayuda y nos muestra que realmente tenemos las mismas preocupaciones, ¿no? Realmente cuánto oramos. Y si realmente oramos. Y no solamente eso, lo hacemos con fe. Porque pudiera ser que oramos simplemente porque ya es parte del paquete, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, es como que cuando uno va a un centro comercial donde una vez dio una cédula y ahí le acumulan puntos, pero uno nunca emplea esos puntos. Ahí se pierden. No sé, a algunos les pasa eso. Entonces no se trata de como algo que hacemos y ya por hacerlo, sino que tiene sentido. A mí me llama la atención, por lo menos en esta versión que tú tienes y que tengo yo acá también, de que Santiago no le está dando la opción a la iglesia de que confiesen si quieren los pecados. Uh-huh. Él le está dando un mandato: confiésense los unos a los otros los pecados. Y a mí me llama mucho la atención, y no solo en términos de pecados, sino también en términos de nuestra vida como creyentes. Si en el corazón de Dios está la iglesia,
¿por qué nosotros como creyentes queremos dudar tanto de la iglesia? ¿Por qué Ujú, somos más fáciles ujú. para confesarle ciertos asuntos a personas del mundo y no confesárselas a personas de la iglesia, en donde se presupone que yo voy a conseguir en la iglesia es algo para mi edificación y no para mi destrucción? Ahora, si consigo algo que me van a destruir dentro de la iglesia, porque seguramente ahí no es. Pero si estamos confiando en que el poder del Espíritu Santo está obrando en medio de la iglesia, Ujú. no veo el por qué nosotros siempre tenemos que tratar de esconder las cosas y tratar de resolver las cosas a nuestra manera, con tal de que aparentar y cumplir. Exacto. ¿Sí me entiende? Aparentar y cumplir. Ujú. Porque Santiago está dando un mandato, Santiago no está dando la opción. Así es. Confiésense los pecados, porque hay mucha Total. bendición en medio de eso. De hecho, en la iglesia debemos recordarnos, mis hermanos, que el único nombre que es sobre todo nombre es el de Jesús. Nosotros no tenemos un nombre que guardar aquí. Ángel, el pastor. Alejo, el pastor. No, no pecamos. No puedo confesar mis pecados. De hecho, no sé si todos lo saben, pero nosotros tenemos reuniones continuamente que se llama de rendiciones de cuentas. Camilo participa y otros hermanos del liderazgo participan, donde presentamos nuestras luchas, nuestras cargas, porque la Biblia nos invita a eso. Que pecaste, que tuvo una lucha con mi esposa, con una persona en el trabajo, con esto que sea. Es que nuestros nombres no son los que tienen que imperar aquí, es el nombre de Cristo. Que finalmente, si mi nombre es humillado, Cristo va a ser exaltado. Y eso es lo que debemos procurar, mis hermanos, cuando tenemos un texto como este, donde nos invita a hacer ciertas cosas que nos hacen como retrocedernos. Por eso al principio dije, todos tenemos ciertas costumbres, que no sean nuestras costumbres, sino a lo que la Escritura nos lleva, y como lo ha dicho el pastor también, aquí vemos un mandato: confiesen sus pecados, oren para ser sanados. Nos muestra esa cercanía que hemos venido viendo entre enfermedad y pecado, pero luego él concluye de una manera maravillosa. ¿Qué nos dice el versículo 16 ahí concluyendo? Nos dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. En alguna versión no dice lograr, sino que dice, la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. No sigue la idea diciéndonos, oramos de esta manera y lo conseguimos todo. Lo que nos está diciendo, mis hermanos, repito, es que ya nos ha puesto él el ejemplo de cómo tenemos nosotros que orar con fe. Es oración eficaz, es oración que va directo a lo que tiene que ir. Esa oración puede mucho, no porque dependa de nosotros, sino porque estamos orando con la confianza puesta en nuestro Señor. Para el autor, para poder enfatizar mucho lo que está diciendo, él termina colocando un ejemplo de un hombre que hizo una oración eficaz y que el Señor la respondió. Un hombre que oró de esa manera. Veamos el ejemplo que él nos pone, que son los versículos finales de nuestra porción de hoy. Versículos 17 y 18 nos dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y es bello como el autor dice, mira, no se trata de un superhombre. Porque los judíos veían a Elías como el hombre de las cosas sobrenaturales. De hecho, era algo así. Era el super Elías, era el superhombre. Y él les dice inmediatamente, para que no veamos como que esto es una cuestión de los pastores, de uno en particular. No, él dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Si usted conoce la historia de Elías, puede decir, sí, es verdad. Sí, es verdad. Yo lo vi que ese hombre vino y hizo una cuestión tremenda con Jezabel y contra los profetas de Jezabel. Y luego salió deprimido a una cueva ahí, echado, llorando y sufriendo. Y tuvo que venir el Señor a su encuentro para poder restaurarle. Así que vemos un hombre con pasiones similares a las nuestras. Ahora, este hombre oró fervientemente para que no lloviera. Este fervientemente es la idea que viene el autor diciéndonos. Esta oración con fe, una oración ferviente. Señor, quien puede realmente traer una sequía, aquí eres tú. ¿Cómo oró él? No tenemos todo el detalle, pero nos dice el texto que oró fervientemente para que el Señor trajera una sequía, para que no lloviera sobre la tierra. De hecho, cuando vamos al texto y vemos la oración o vemos el momento donde él ora para que luego se restaure, luego de la sequía vuelva la lluvia, no nos dice cuánto tiempo pasó, pero aquí Santiago sí nos dice el tiempo. De hecho, Jesús en Lucas 4 también nos dice exactamente que fueron 3 años y medio, pero si vamos al texto en donde nos cuenta la historia de Elías, no se nos dice el tiempo. Ahora, vemos que la Escritura al final sí nos dice el tiempo porque tanto Jesús como Santiago nos lo expresa.
Pero ellos aquí no está el énfasis en decirnos el tiempo, cuánto duró y cuánto pasó, sino el hecho de que él un día oró al Señor con fe, fervientemente, para que el Señor trajera una sequía, y así el Señor respondió. Era una oración conforme a su voluntad. Recordemos, Santiago está enfatizando en nuestra óptica. ¿Qué se espera de mí al orar? Que ore con fe. ¿Quién fue quien trajo la sequía? Dios. ¿Por qué? Porque él tenía un plan soberano con esa sequía. No fue porque él oró con fe y fervientemente. Eso no es lo que está diciéndonos Santiago. Santiago está enfatizando, lo repito, mis hermanos, para que vayamos con la idea que el texto nos instruye, nos guía. Es lo que yo debo hacer, sabiendo que es mi determinación, pero aquí no se trata de lo que es mi voluntad o la garantía para que esto ocurra. Luego él vuelve a orar de nuevo. Evidentemente orar de nuevo incluye el fervientemente, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El texto, mis hermanos, no está dado en que yo tengo que orar con fe para que las cosas sean hechas. No, tú tienes que orar con fe porque esa es la manera como tú te debes acercar a un Dios 3 veces santo, a un Dios en el cual tú crees en que Él tiene el poder para hacerlo. La garantía de que esto ocurra es del Señor. Ahora, nosotros vemos que el autor tomó el ejemplo de Elías, pero él pudo tomar, por ejemplo, a Josué cuando oró y el sol se detuvo. Él pudo también haber tomado el ejemplo de Elías cuando oró y el hijo de la viuda volvió a la vida. Podemos ver cuando Eliseo oró y el hijo de la tsunamita fue devuelto a la vida también. Cuando Ezequías oró y 185,000 soldados asirios se mataron entre ellos. Cuando la iglesia de Jerusalén oró y Pedro fue librado de la prisión. Hay muchos ejemplos donde vemos a alguien orando y el Señor actuando conforme a su oración, y estas personas lo muestran orando con fe. Pero él toma el ejemplo de Elías, por lo que yo decía ahorita. Todos estos judíos veían en Elías el superhombre. Recuerden que a quienes que muestra Jesús en la transfiguración, Moisés y Elías. Siempre está ese contexto donde consideran a Elías como ese personaje icónico entre los profetas, de tal manera que él dice, ese Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones. No era mejor que nosotros. Tú y yo podemos ir en oración, y me uno allí para ir cerrando a lo que decía el hermano Juan Camilo ahorita. Tú y yo, mis hermanos, somos llamados a la oración. Las escrituras nos detallan o nos describen a las personas que allí se mencionan como hombres y mujeres comunes y corrientes que pecaron, pidieron perdón, oraron con fe y recibieron respuestas divinas a la oración. En líneas generales, ellos eran personas como nosotros, las cuales acudieron al Señor fervientemente en oración. Quiero terminar con estas declaraciones que he escrito. Nunca hay una vida tan resuelta que no requiera solución en oración. A veces decimos, ya lo tengo todo alcanzado. Tú necesitas al Señor, por más que veas que no necesitas nada. No hay vida tan resuelta que no requiera solución en oración. Nunca hay una necesidad tan grande que no pueda presentarse con fe al Señor. Nunca hay un pecado tan grande que no pueda ser perdonado por el Señor. Nunca habrá algo que nos pueda impedir ir ante su trono de gracia, porque Jesús ya nos ha acercado ante Él por medio de su sacrificio en la cruz. De manera que, mis hermanos, si es pecado, si es salud, o sea cual sea tu circunstancia, siempre tienes razones para ir al Señor en oración. La pregunta es, que mi hermano se adelantó, ¿por qué no oras? ¿Por qué no oramos? Y la siguiente pregunta es, mi hermano, si te has decidido orar y has orado, ¿irás al Señor con fe? ¿Irás al Señor con fe que se nos demanda desde la Escritura? Habiendo dicho eso, mis hermanos, quisiera orar y luego, si hay alguna pregunta o participación, poder incluirla.